a este programa de legislación y justicia. Hablemos de la problemática actual que tiene la falta de legislación en Guatemala. En Guatemala la mayoría de diputados en el Congreso carece de un vasto conocimiento de lo que es la noción de derecho. Eso nos impide muchas veces llegar al punto en donde se encuentra el problema. Saber cuál es el problema y saber aplicar la ley o bien la creación de la ley para indagar y así solucionarle. Por eso ahora les invito a ver este video donde les vamos a brindar un poco más de información acerca de la legislación y la justicia en Guatemala, para que ya sepamos un poco más del tema y ya sepamos no solo por el hecho de conocer la política en Guatemala, sino conocernos más como guatemaltecos. La palabra derecho viene del latín directum o dirigere, que significa conducir, regir, recto y gobernar. En el ámbito filosófico, su raíz viene de la palabra del latín jus, refiriéndose más a el derecho positivo. ¿Sabías que hay distintos tipos de derecho? Existen distintos tipos de derecho, como lo es el derecho subjetivo, el derecho sustantivo, el derecho vigente, el derecho positivo y el derecho objetivo. Clasificaciones del derecho objetivo. Se clasifican en derecho público, privado y social. El derecho público regula las relaciones que tienen las personas particulares con el Estado. Ahí podemos encontrar lo que es el derecho penal, constitucional, derecho público internacional, derecho tributario, derecho notarial. De ahí está el derecho social, que surge básicamente porque son áreas como que protegidas menos o necesitan regularlas, como sería el derecho agrario, derecho de la familia, el derecho de la seguridad social. También está el derecho privado, que regula las relaciones entre los privados, entre las personas, que ahí van como los contratos y todo eso, que entran en los del derecho mercantil, derecho civil y derecho internacional privado. ¿Sabías que la Constitución forma una parte fundamental del proceso legislativo? La Constitución de la República de Guatemala es también llamada Carta Magna. Según el artículo constitucional 140, el sistema de gobierno del Estado de Guatemala es democrático, republicano y representativo. Nuestra Constitución se divide en tres grandes partes: la parte dogmática, la parte práctica y la parte orgánica. Además, nuestra Constitución es de clase mixta, lo que quiere decir que una parte puede ser reformada, sin embargo la otra parte no. Vamos a hablar sobre el procedimiento legislativo en Guatemala. Nosotros sabemos que el procedimiento legislativo es el proceso por el cual debe pasar una ley para poder ser aprobada y entrar en vigencia en Guatemala. Este proceso consta de dos fases. La primera fase, que está a cargo del Congreso de la República, empieza con una iniciativa que es la iniciativa de ley. Luego sigue la presentación, luego la admisión, la discusión, hasta llegar a la aprobación de esa ley. Después de la aprobación de la ley empieza la segunda fase, que está a cargo del organismo ejecutivo de la República. En esta segunda fase se lleva a cabo la sanción o el veto de la ley, siendo el veto la negación de la ley que se está proponiendo. Luego continúa con la promulgación, luego la publicación de la ley, hasta llegar a la parte donde se determina la vigencia de dicha ley. Una ley orgánica. La ley orgánica es aquella que se utiliza en una institución para regular ciertos temas que no pueden ser englobados en una
general, como por ejemplo las comisiones, si tiene comisiones, si tienen algunas especificaciones para ciertos procesos o como también cómo está integrada. La ley orgánica del organismo legislativo la rige el Congreso de la República. Dentro de las disposiciones que esta regula están las comisiones, los tipos de acuerdos, los tipos de tratados, cómo está conformada la organización y entre otras cosas. Conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, el organismo judicial se encarga de imponer la ley de manera independiente y potestad hacia la ley. Su misión es administrar e impartir justicia, garantizando el acceso y atención a cada uno de sus pobladores. ¿Qué es la legislación? Legislación, conjunto de leyes por las cuales se regula un Estado y también establece aquellas conductas y acciones aceptables y las cuales también son rechazadas por un individuo. También se lo conoce como el estudio de las leyes. En Guatemala es el organismo legislativo el cual regula aquellas leyes, pactos, decretos, convenios y tratados del país. Y ahora la pregunta existencial y malintencionada del tema. Y todos estos conceptos, ¿para qué? ¿Para qué nos va a servir saber nuestra Constitución, cómo está dividida, los tipos de derecho, de repente los organismos que están involucrados en la creación de leyes, en la aplicación de la justicia? ¿Para qué? Cualquiera se podría preguntar lo mismo y muchos, aún estudiando este tipo de temas, se preguntan lo mismo: ¿para qué nos va a servir? Recientemente estábamos hablando acerca de la problemática de la aplicación de la justicia y de las leyes en nuestro país. Y pues claro, todos conocemos que la corrupción, que la mala aplicación de las leyes, que nuestros gobernantes no preparados, que los legisladores no empapados en el tema de derecho afectan realmente todo este tema. Y claro, no podemos negar que esa es una de las razones más importantes por las cuales nuestra legislación carece de muchas cosas. Pero principalmente creo que el problema está en la población, o sea, nosotros, por no interesarnos en saber un poco más acerca de las legislaciones, acerca de nuestra Constitución, acerca de qué dice, de qué nos dota como derechos y de qué nos exige como responsabilidades siendo ciudadanos. Hay que cambiar el sistema, hay que cambiar la manera en que nosotros vemos las legislaciones, hay que cambiar en la manera en la que nosotros vemos la aplicación de la justicia, siendo nosotros justos primero, siendo nosotros justos, educándonos, exigiendo una mejor educación, pero obviamente por el otro lado también nosotros preparándonos, no esperando que las personas hagan todo por nosotros. Y segundo, comprometiéndonos con nuestro país a la hora de elegir nuestros gobernantes para los puestos legislativos. Creo que la principal moraleja está en un dicho que se lo han adjudicado a Albert Einstein, que decía que si quieres obtener los mismos resultados, pues no hagas nada diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros realmente queremos ver algo distinto en la problemática de nuestro país, en un cambio en la legislación, en la aplicación de la justicia, realmente nosotros deberíamos de empezar con un cambio desde nuestras aulas, desde nuestras casas, desde nuestras familias, y luego entonces ya después de un tiempo prudencial empezaremos a ver los cambios. Pero sin embargo, si no empezamos hoy, no podemos esperar a que algo suceda pronto. ¿Quieres decirlo normal y cuando necesites leer, podés leer un poquito? ¿Qué significa? No sé qué significa. También es aquellas las cuales rige las actividades del ser humano. No me estás La ley de manera... Escucha, ¿en serio?